tema para esta mañana es ¿dónde vive Dios? ¿Sabe usted dónde vive Dios? Vamos a encontrar la respuesta en este párrafo asombroso que vamos a leer en Isaías capítulo 57, versículo 15. Como sé que todos tienen Biblias distintas, vamos a la próxima transparencia. Cris, lo vamos a leer todos juntos al unísono. ¿Me siguen? Esta es una afirmación muy notable que hace Dios de sí mismo y vean el contenido que tiene. ¿Me siguen? Todos juntos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Lo entiende? Vamos a leerlo de nuevo, por las dudas. ¿Vamos? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando dos personas se encuentran por primera vez y comienzan a presentarse y a dialogar entre ellos, por lo general hacemos tres preguntas. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿No es así? Cuando conocemos a una persona por primera vez es lo que quisiéramos tener, la información básica. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vive usted? ¿A qué se dedica? Hoy tenemos el privilegio de hacerles esas preguntas a un ser que trasciende todo lo que nosotros podemos imaginar, es el ser de Dios. En esta afirmación notable de Isaías, justamente son las tres preguntas que contesta este texto notable. ¿Quién es Dios? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? Y realmente la respuesta que tenemos es asombrosa. Y me alegro que haya sido breve, porque ciertamente podrían haber dicho mucho más. Pero es asombroso como el Espíritu Santo guió a Isaías a hacer esta afirmación tan notable, en la cual nos va a hablar cuatro cosas que Dios dice de sí mismo. Nos va a decir en dónde vive, en un doble lugar, y nos va a decir una actividad a la cual Él se dedica. Esta afirmación realmente, vuelvo a reiterar, es asombrosa, porque en la vida no todo dependerá de lo que nosotros creamos de Dios y las consecuencias que tendrá en nuestra forma de conducirnos, de hablar, de ser y de vivir en este mundo. Del hecho que ocupe Dios en nuestra vida depende todo lo demás. Y ciertamente que Dios tiene muchos competidores que ciertamente no son competidores, pero hay mucha gente que en el día de hoy tiene creencias y debemos respetarlas, pero no todas las creencias son las verídicas. Aquí encontramos al Creador dándose a conocer a sí mismo. Noten bien que no dice, digo yo, Isaías, el profeta del Señor. Dios es así, no. En este caso nuestro texto nos dice clarito, así dijo el alto y sublime. Es Dios viniendo a nuestro encuentro, es Dios viniendo a darse a conocer, tomando la iniciativa para que ustedes y yo conozcamos al Dios verdadero. El que habla no es el producto de las especulaciones humanas, no es el razonamiento de los inteligentes, es el Dios. Y dice cosas de sí mismo que
si no fueran ciertas serían un absurdo total. Pero como Él es Dios, Él no necesita ser humilde. Y es tan asombroso que todo lo único que podemos hacer es responder en una actitud que confío sea la de todos nosotros. Yo llego a este texto y me encuentro como ese artista que un día fue a la orilla del océano y dijo, voy a pintar el atardecer. Reunió sus materiales, sus herramientas, se puso a mirar el atardecer. Y se quedó tan asombrado al ver la grandeza del atardecer que se le hizo de noche y no pintó el cuadro. Cuando ustedes y yo nos acercamos a estas palabras que fueron pronunciadas por Dios a través de los labios de Isaías, yo siento la misma reacción. Me siento muy chiquitito y lo único que puedo hacer es echarme de rodillas delante del Creador y decir, realmente, tú eres asombroso, Señor. Noten bien, lo primero que quiero llamar vuestra atención es a la descripción que Dios hace de sí mismo. Nos va a decir 4 cosas. En primer lugar leímos que dice, así dice el alto y sublime. Marque la primera palabra. Esta palabra, el alto, es un poquito difícil de definir, ¿no es cierto? Se cuenta que Napoleón tenía complejo de inferioridad. Dicen que el emperador francés medía apenas 1,55 m. Y un día estaba en la biblioteca allí en París tratando de colocar un libro en un estante alto y se estiraba al máximo y no llegaba. Y un soldado que lo vio le dice, general, ¿me deja que lo ayude? Yo soy más alto. Y el emperador mirándolo dice, no, usted no es más alto, usted es más largo. Se ve que sufría de complejos el gran general francés. Miren, Dios no tiene complejos, Dios es más alto que ustedes y que yo. Pero al de usar esta palabra está haciendo la relación de Dios con el espacio, con la creación, con el mundo que Él formó. El mejor término que tendríamos que utilizar es el término el Altísimo. Aquel que es imposible de medir en su gran infinitud. Cuando dice que Dios es alto, está diciendo que trasciende toda la medida que ustedes y yo podamos imaginar. Ahí tienen la imagen de 4 galaxias, de las 125 billones de galaxias hay en el universo. Él la formó así como, yo me tomo esta botellita, para Dios hacer galaxias, fácil, 125 billones. Y ustedes y yo hemos sabido lo que es la inmensidad de este espacio. Es notable que hasta el año 1500 más o menos, los seres humanos cuando mirábamos al espacio teníamos que usar el poder de nuestros ojos. Después apareció un holandés que dijo, voy a poner unos lentes juntos y apareció el primer telescopio y la humanidad pudo mirar cosas que nunca había visto antes. Y cuando los astrónomos comenzaron a medir el universo, comenzaron a utilizar metros. Y dijeron muy pronto, che, con metros no vamos a ningún lado. Empezaron a usar kilómetros y se dieron cuenta que los kilómetros... Y fue entonces que llegaron a hacer los cálculos basados en los años luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo la luz da la vuelta al mundo 8 veces. ¿Podemos imaginar esa velocidad? Imposible. Y sin embargo nos dicen que viajando a la velocidad de la luz, necesitamos 8 minutos para llegar al Sol. Y viajando a la velocidad de la luz para llegar a la galaxia más cercana, necesitamos ¿cuántos miles de años? Y uno dice, Señor, tú eres el alto. Toda la infinitud del espacio es apenas como un átomo para Dios. Así de grande es Él. Y uno mira el universo y tiene que decir, Señor, realmente que tú eres altísimo. Salomón decía, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y cuán cierto, cuánta razón tenía. Él es altísimo en relación a las dimensiones, al espacio. Pero dice algo más.
nos dice que Él es el alto y sublime. Marque esa palabra. Porque lo que quiere decir es que Él es la perfección absoluta en todo lo que es. Ahí tienen ustedes un par de obras que son muy conocidas, creo. El año pasado estuvimos en Europa, allí intentamos ir a ver esas dos obras. Era imposible llegar. Las colas para ver al David, al Moisés, a la última cena, eran de 4 o 5 horas. Así que dijimos, la miramos en los libros. Pero ustedes tienen ahí una obra acabada con el sello de la perfección. Son obras que si ustedes y yo las quisiéramos comprar, ¿cuántos millones de dólares serían necesarios? Allí tienen la obra de Miguel Ángel en Moisés. Un acabado de perfección. Miramos sus detalles y uno mira qué capacidad que tuvo el artista para hacer con el martillo y el cincel una obra tan increíblemente poderosa. Y decimos, nuestro Dios, tenemos que multiplicar eso por el infinito. Así es Él, acabado en perfección en todas las cosas. Realmente muy notable. Pero además nos dice que no solamente es el alto y sublime, sino nos dice también que su tercer gran característica es que vive eternamente. Si el alto nos dice la relación de Dios con el espacio, la eternidad de Dios nos habla de su relación con el tiempo. Nuestro Dios, el tiempo. Muchas veces hablamos, Dios habitaba en la eternidad pasada, Dios habitará en la eternidad futura. ¿Qué disparate lo que estamos diciendo? Hay una sola eternidad. Y esa eternidad que para nosotros son billones de años y billones de años, para Dios es como un puntito. Él vivió eternamente y vivirá eternamente y ustedes y yo no tenemos ni la más remota idea de lo que es eso. Pero Él existió siempre. Hace un tiempo en la clase damos los martes, les decía, traten de imaginar el universo, traten de imaginar a Dios sin el universo. ¿Cómo sería la cosa? El universo no existe, no hay nada. Es un vacío total. Solamente está el ser de Dios. ¿Lo podemos imaginar? Imposible para la mente humana. Así es nuestro Dios. Él trasciende las galaxias, trasciende el tiempo, trasciende todo. Es por eso que ustedes y yo leemos que Abraham le oraba y hoy, 4000 años más tarde, podemos invocar su nombre de la misma manera. Y dice además, y cuyo nombre es el Santo. Bueno, acá sí que nos metemos en aguas profundas y desagradables. Cuando la Biblia dice que Dios es el Santo, está hablando de que Él es completamente distinto a toda su creación. Ustedes y yo miramos las galaxias y nos asombramos, pero la Biblia afirma que todo el universo está sucio delante de sus ojos de santidad. Dice el profeta Habacuc, tú eres demasiado puro de ojos para ver el mal. La creación nos muestra algunos atributos de Dios, su eternidad nos habla de otros, pero cuando llegamos a la palabra santo, encontramos aquello que lo hace a Dios completamente distinto a todo lo que ustedes y yo somos y conocemos. Ustedes y yo funcionamos al revés. Hablamos de fidelidad porque primero conocimos la infidelidad. Hablamos de verdad porque tantas veces hablamos mentira primero. Dios no es así. Dios es inmutable en todo lo que Él es. Si podemos acercarnos a Él con confianza es porque Él nunca ha cambiado. Porque lo que dijo ser siempre será. Cuando Él habla verdad absoluta. Él jamás ha mentido. Cuando Él nos habla de que Él permanece fiel, Él siempre permanece fiel a ti y a mí. Cuando decimos que Dios es santo, es algo que para ustedes y a mí no nos entra en la mente. Pero lo que sí es algo realmente tan notable, que cuando Isaías que pronuncia esta profecía, si lo leen en el capítulo 6, tuvo un encuentro personal con el Señor. Y dice que sus ojos fueron abiertos, posiblemente un día mientras adoraba allí en el templo, en las cortes rodeado de millares de personas,
De golpe vio cosas que nadie vio y entró a la presencia del rey. ¿Y qué vio allí? Que los ángeles cubrían su rostro ante la magnificencia de la gloria refulgente de Dios y cantaban solamente: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios es santo. Un concepto absolutamente incomprensible para nuestra mente distorsionada y teñida por el pecado. Es por eso que el apóstol Pablo años más tarde diría: el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Asombroso. Realmente asombroso es nuestro Dios. Y fíjense que estos 4 atributos, estas 4 características de Dios, si ustedes quieren, les recomiendo libros que los tratan por volúmenes. Yo apenas estoy rascando un poquitito del iceberg, de la superficie, un poquitito apenas. Así de grande es nuestro Dios. Pero lo que más me asombra de Dios es que nos dice en este texto dónde vive Él. No solamente quién es, que es alto, sublime, eterno, santo, sino que también nos dice dónde vive. ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué dijo Dios? He aquí yo habito en la altura y la santidad. Bueno, esto no me sorprende a mí. Que este Dios infinito, que los cielos de los cielos no puedan contener, que Él viva en la infinitud, es lógico. Las aves viven en el aire, no pueden vivir en el agua. Los peces viven en el agua, no pueden vivir en el aire. Ustedes y yo fuimos creados para vivir en el planeta Tierra. No podemos vivir ni en Júpiter ni en Saturno. Y es lógico que un Dios tan glorioso tiene que vivir en otro ambiente que no es este ambiente. Y aunque dentro de su ser, que lo contiene todo, allí está Él. Que Él viva en la altura rodeado de ángeles, de perfecciones, que esté en el cielo donde es la gloria y donde todos pueden recibir de la plenitud de su ser. No nos asombra, es lo lógico, es lo natural. Él es así de glorioso. Y que habita en la santidad, por supuesto. Delante de su presencia el mal no tiene cabida. Delante de su presencia el mal no puede llegar. Tú y yo por naturaleza no podemos vivir en la presencia de Dios. Tú y yo somos como un pez fuera del agua, como un ave en el mar, como un humano tratando de vivir en Saturno. Tú y yo no podemos entrar a ese lugar. No en nuestra condición natural. Y es entonces que uno dice: Señor, si tú eres tan inmensamente grande y los cielos de los cielos no te pueden contener, los ángeles que nunca han pecado te cantan gloria, santo, 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 y no pueden ver tu gloria porque se quedan ciegos. Y entonces, si ustedes saben algo de astronomía, el día que se compre un telescopio, cualquiera le va a decir de entrada: cuidado, no va a querer apuntar el telescopio al sol y mirar porque se queda ciego. ¿No es así? Absolutamente. Y con Dios es absolutamente igual. Si ustedes y yo en este traje que tenemos, que es nuestra humanidad caída, quisiéramos ver la gloria de Él, ¡bum!, nos vamos. Y entonces uno dice: Señor, tú eres el alto y sublime. Y estoy perdido. Hace años atrás encontré la historia de Dennis Wise. No sé si lo conocen ustedes. Ahí se los presento. Este hombre que imita a Elvis Presley, si usted lo quiere invitar a su party, después se fija ahí en la internet la dirección y lo llama. Este muchacho, cuando tenía 5 años, escuchó por la primera vez la música del rey. Y fue amor a primera vista, o sea, pasó a ser su ídolo, completamente su ídolo. Y tal es así que de chiquito, desde los 5 años, empezó a escuchar sus discos, sus grabaciones, comenzó a vestirse como el rey. Dice que iba a la escuela y se abrochaba, se dejaba el segundo botón. ¿Se acuerdan cómo el rey se vestía? Y se compraba la ropa igual que él. Y llegó a poseer la colección más grande de objetos que tenga que ver con Elvis Presley. Tenía todos los discos que Elvis Presley alguna vez produjo.
Inclusive compró hasta los discos que el rey cantó en japonés. Tan fanático era. Memorabilia de todo. Y se dedicó a imitarlo y lógicamente lo imitan todo. Y por eso en Las Vegas se hizo famoso haciendo shows recordando a Elvis Presley. Pero lo notable de la entrevista para mí fue esto. Que lo entrevistaban a este hombre tan embobado, no sé cuál es la palabra, que adoraba a Elvis y que dio toda su vida a servirle al rey. Le preguntaron, ¿pero usted alguna vez habló con Elvis Presley? ¿Alguna vez pudo estar con él? Y este hombre con tristeza contó, no, solamente una vez pude estar en un concierto de él, pero estaba en los asientos de atrás, fue imposible llegar hasta donde él estaba. 2 veces me fui hasta Graceland, donde él vivía allí. Estuve esperando por 12 horas fuera de su propiedad a ver si lo veía entrar o salir. Me llevé un par de binoculares, me subí a un árbol para ver si podía verlo dentro de la casa. No tuve suerte, no sabía si Elvis estaba allí o no. Y uno dice típico, ¿no? Típico de los reyes humanos. Viven rodeados detrás de gruesas murallas de seguridad. Son los reyes, pero se mantienen a la distancia. Y sin embargo, cuando llegamos a este Dios que todo lo trasciende y todo lo llena, recibimos una sorpresa gigante. Y es que habiéndonos dicho que Él es el que es alto, altísimo, sublime en perfección, eterno y santo, que vive allá lejos en la infinitud y en la perfección absoluta de su santidad también, nos dice, pero habito también con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Esto realmente me sorprende. Qué distinto es nuestro Dios a todos los reyes de la tierra, a todos los gobernantes de la tierra. Pero note bien, no nos dice que habita con todos, no. Nos dice que habita con un grupo de personas exclusivas. ¿Quiénes son ellos? Los quebrantados y humildes de espíritu. No dice que habita con los arrogantes, con los altivos, con los sobradores, los sábelotodos, los que piensan que le pueden educar a Él. Con aquellos que disputan su soberanía y dicen, yo no me someto a tus leyes. Con aquellos que dicen, yo no creo que tú existas. Nos dice que Él habita con los quebrantados de espíritu. Y mis hermanos, acá hay un doble mensaje en esta mañana. Que Satanás le encanta usar a las personas. Él usa a los seres humanos con el engaño, los usa para sus propósitos y cuando se cansó, los tira a la basura y dice, bueno, ahora te venís conmigo y allá vamos a sufrir por toda la eternidad juntitos. Y cuando una persona haya tocado fondo, es entonces que Dios se pone en acción. El viernes a la noche les hablaba de que hay momentos en nuestra vida cuando el pecado produce hastío, repugna, cansa, harta. Cuando una persona se da cuenta que ha quebrantado lo recto, ha vivido a espaldas del Creador, ha desobedecido sus mandamientos, ha quebrado sus preceptos, no ha escuchado su voz que le habla para bien. Cuando esa persona toma conciencia de su condición delante de Dios, tal persona que está quebrantada, tal persona está en el lugar más cercano al corazón de Dios para recibir una bendición. Ahora, hay personas que están quebrantados excepto que no se dan cuenta. Si usted es sincero con usted mismo, usted tiene que reconocer que usted está quebrantado. Quebrantado a los ojos de la sociedad, no posiblemente. Quebrantado de acuerdo a sus principios, no posiblemente, sino de acuerdo a los principios de Dios. Cada ser humano que camina en este mundo está quebrantado. ¿Cómo dice la Biblia? Leamos Romanos capítulo 3.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios, Salmo 14. Y entonces San Pablo toma, ahora lo tienen en la pantalla, no sé si lo pueden alcanzar a leer. Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Este es el veredicto de Dios, de acuerdo a su santidad, de cómo es cada ser humano. O alguien puede ser exitoso y decir, yo soy un abogado brillante, gano millones por año. Otro puede decir, yo soy un profesor que estoy haciendo research en MIT. Y otro puede decir, soy profesor de Harvard. Y Dios nos mira a todos y nos dice, todos se hicieron inútiles. Porque en aquello que es lo fundamental en la vida, que es conocer a Dios y glorificarle, somos un cero a la izquierda, de inutilidad completa, impotencia total. Es por eso que en el día de hoy, muchos caminan por esta vida pensando, yo estoy bien, cuando Dios te ha puesto un aplazo y te mandó, ¿a dónde? Es Dios que nos dice, yo habito con el quebrantado. Y lo próximo que nos dice es el humilde de espíritu. ¿Quién es el humilde de espíritu? El que reconoce su condición frente a Dios. El arrogante no reconoce nada. Es como el pasajero del Titanic, que hoy día domingo se está divirtiendo cuando domingo a la noche del 12 de abril el Titanic va a pegar contra el iceberg y 1.500 personas en un instante entrarán en la eternidad, preparados o no para encontrar a Dios. Y uno dice, ahí está el humilde. Ese es el humilde de espíritu, el que reconoce su condición, el que reconoce a Dios en su grandeza, en su santidad y que tiene derecho a pasar sentencia sobre mi vida y a condenarme por mi pecado. Y sin embargo, al ver nuestra condición caída, lejos de alejarnos de Él, venimos a Él. ¿Para qué? ¿A qué se dedica Dios? Esa es la tercera pregunta. Porque este Dios que su nombre es el Santo, el Admirable, el Alto, y que habita en la eternidad y que también está cerca de todos aquellos que están quebrantados y que son humildes para reconocerlo. ¿Saben una cosa? Ningún arrogante va a entrar al reino de Dios. Ningún arrogante será ayudado por Dios. Dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú y yo, para poder comunicarnos con este Dios, tenemos que entrar por la puerta de la humildad, reconociendo mis limitaciones, que soy un producto de sus manos, que Él es Dios, que Él es Señor, que tiene derecho a decirme todo lo que tengo que hacer y creer, que tengo que reconocerle en todos mis caminos y que le debo amor, honra, adoración, gloria y servicio. De otra manera, no soy humilde. Si yo creo que de alguna manera Dios me debe algo a mí, estás completamente perdido. Estamos lejos de la puerta de la salvación y del reino. Jesucristo dijo, bienaventurados, felices los pobres en espíritu. Porque aquel que reconoce su humanidad y sus limitaciones y su mal y su pecado, es que entonces recibe la infinitud de la gloria y del poder de Dios. Es por eso que Santiago nos recordaba, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué frase, ¿eh? Y hasta el día de hoy sigue siendo cierto. Hay un principio. ¿Usted quiere vivir sin Dios? Sin Dios vivirá. ¿Usted quiere caminar sin Dios? Sin Dios vivirá. ¿Usted no quiere los milagros de Dios? No tendrá ningún milagro de Dios. ¿Usted no quiere bendición de Dios? Ninguna bendición tendrá. Usted decide. Pero después Dios va a respetar su decisión en la eternidad. Y lo que me asombra es la tercera pregunta. Porque este Dios que es tan infinitamente grande y que se ha acercado a nosotros y vive con el que está quebrantado y humilde, nos dice, ¿para qué vino? ¿A qué se dedica? ¿Cómo dice? Porque esto dice el santo y humilde, ¿verdad? Para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Asombroso.
Aquí nos habla de la magnificencia de Dios, en su amor, en su misericordia, en su bondad, en sus tratos para con ustedes y para conmigo. Oh sí, los seres humanos nos ofenden, nos resentimos. Nos hace un mal, nos vengamos. Nos desprecian, cortamos la amistad. Aquí tenemos a un Dios que nos dice que Él se acerca a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para levantarnos al lugar donde un día el pecado nos destruyó. Por eso que nos dice el espíritu de los humildes, Él quiere reavivarlo. Él quiere volver a darle fuerza, vida. En estos días de sequía en California, ustedes han visto lo que es el suelo seco, parchado, que la tierra se rompe, se abre, los árboles que se secan, la muerte que llega. Y de repente un toque de la mano de Dios con una lluvia hace que de repente toda la naturaleza comience como con un canto de gratitud y cambia todo el color del paisaje. Y así es nuestro Dios. El pecado te arruinó. Satanás vino a matar, hurtar y a destruir y te tomó a ti y te destrozó. Quiero decirte que hay alguien que quiere vivificarte, que quiere levantarte, que anhela hacer algo nuevo contigo. Él te conoce y sabe lo que sufres y nunca te dará las espaldas si estás dispuesto a pedirle su ayuda. Eso es lo que nos dice nuestro texto. Que Él vino, ¿para qué? Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El pecado te llevó a la ruina en la salud, te llevó a la ruina financiera, te llevó a la ruina de tu hogar, te llevó a la ruina de todo. Quiero decirte que hay alguien que tiene más poder que todo eso y que te puede levantar. En estos días acabamos de celebrar la Navidad. Y qué notable que cuando el ángel Gabriel se apareció a María, utilizó las mismas palabras prácticamente que estamos considerando en nuestro texto. Cuando le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder de Él, Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que van a ser será llamado Hijo de Dios. Cuando yo veo a Isaías que nos habla de este Dios, yo puedo decir, pero Isaías, ¿cómo lo puedo saber? Pero cuando llego al Nuevo Testamento encuentro que este Dios, para demostrarnos que todo lo que Él dice es absolutamente cierto, lo demostró cuando Cristo se hizo uno de nosotros. Y noten bien, hay mucha gente que dice, ay, yo no puedo creer. Bueno, sorry, that's your problem. Pero cuando yo encuentro a este Dios infinito, que puede crear las galaxias, que no tiene problemas, límites en el tiempo, ni en el espacio, ni en nada, ¿ustedes creen que es un poquito difícil para aquel que un bebé se engendre en una célula y no? Dios vive en el mundo de los milagros. Es un Dios tan organizado que creó leyes naturales para que el universo se rija. Pero cuando Él viene a nuestra vida, no lo hace a través de nuestros razonamientos. Siempre lo hace a través de un milagro portentoso. Yo miro vuestros rostros y conozco algunas de vuestras historias. Y si yo le preguntara, ¿cómo llegó Dios a su vida? Estoy seguro que me diría, a través de un milagro. ¿Por qué? Y porque estabas quebrantado, estabas arruinado. Y entonces, cuando todos te habían desahuciado de golpe, apareció alguien que ni esperabas e hizo algo que trascendió todos los límites de nuestra imaginación. Siempre recuerdo la historia de una señora que vi en un programa de televisión que contaba su testimonio de cómo llegó a ser cristiana. Contaba que se crió en un hogar ateo, donde los padres no creían en Dios. Y entonces en su Biblia, en su casa, nunca hubo una Biblia. Nunca en toda su vida entró en una iglesia. Y contaba que llegó a entrar por primera vez en una iglesia en un tour que hizo Europa. Y entonces el tour la llevó a la iglesia allá a la Catedral de Notre Dame. Y eso es todo su conocimiento que tenía de Dios. Convencida de que Dios no existía. Pero nuestro Dios tiene un modo muy interesante de tratar con nosotros, ¿no es así?
Contaba que un día su única hija, 12 años, notó que algo raro andaba en ella y la llevó al médico y el análisis del laboratorio fue un tumor en el cerebro, señora. Le quedan pocas semanas de vida a esta niña. Y esta mujer dijo, salí al parking y yo no creía en Dios. Y era boca sucia y blasfema. Y me senté en el auto y a ese Dios que no sabía que existía, lo empecé a blasfemar con toda la fuerza de mi ser. Y cuando me quedé cansada y sin energías de blasfemarlo y de insultarle, escuché una voz que me dijo, ¿te das cuenta que me estás dirigiendo la palabra por primera vez? Y aquella mujer dijo, fue el comienzo. Y lógicamente que Dios pues vino en su auxilio. Y lógicamente que cuando dijeron, esta hija tiene que ser operada y las chances de salir bien son 0. Y dijeron, vamos a hacer un análisis antes de ir a la operación. Y ahí estaba la mano del médico de médicos y el tumor, gone. Y así es nuestro Dios. Hay gente que dice, ay, yo voy a razonar mi camino a Dios. No pierdas tu tiempo, pajarraco. Dios no trata así con nosotros. Dios manifiesta esa gloria que crea el universo cuando viene a tu mundo que se está derrumbando y te dice, ¿quieres que te ayude? Aquí estoy. Lo único que tienes que hacer es pedirme la ayuda. Si me abres el corazón y te rindes, te levanto. Y mis hermanos, cuando uno se encuentra con este Dios, uno dice, Señor, ¿cómo respondo? Bueno, yo podría citar muchos párrafos de la Biblia, pero uno de los que más me asombra a mí es cuando el apóstol Juan escribe, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, este es Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto es triste. Esta es la condición natural del hombre. Está tan hundido en el pecado que no puede ver a Dios, no lo puede reconocer. A lo suyo vino, es al reino de Israel, que conocía la Biblia y esperaba la llegada del Mesías, pero los suyos no lo recibieron. Y lo que me asombra de nuestro Dios, como les decía, a ustedes nos ofenden y nos resentimos y nos vamos. A ustedes a mí nos ofenden y nos vengamos. A ti, dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando el ángel le dijo a María que el ser que se engendraría en ella sería hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, estaba diciendo que Dios venía en la plenitud de su ser, en su infinitud, a limitarse a nuestra naturaleza, a nuestra condición. ¿Para qué? Para que ustedes a través de la fe le pudiéramos conocer y llegar a ser nosotros, hijos de Dios, a la altura de los privilegios que nos ofrece. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje de salvación que predicamos. Antes de ir a la cruz, el Señor lanzó la gran pregunta. O mejor dicho, dio la gran respuesta sin que nadie le pregunte. Cuando dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tú me preguntas, ¿dónde vive Dios hoy? Dios está en todo el universo. Dios está aquí. Dios está al lado de todos los quebrantados y humildes de espíritu. Dios está dispuesto a vivificar y a levantar y a restaurar al más caído y al más corrompido y al más perdido. No importa cuál haya sido el pecado, sea de la arrogancia espiritual o de la degeneración más grande en lo moral. Y nos dice, esta es la vida eterna. Que el que conoce a Dios y tiene fe en Él, a ese Dios que se ha manifestado en la persona de Jesús, entonces, ustedes y yo tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios.
Sí, yo soy hijo de don Jorge Sánchez y de doña Hortensia. Pero mucho más grande que eso es pertenecer a la familia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y usted? Es por eso que en esta mañana, al comenzar este año, déjenme darles el desafío a cada uno de ustedes. ¿Para qué vas a vivir? ¿Para hacer plata? Está muy bien, pero un día todo eso va a quedar en este mundo. ¿Vas a hacer fama? Muy bueno. Todo cae, pasa de moda, te mueres, te vas, nadie se recuerda de ti. ¿Vas a dedicar tu vida a qué vas a dedicar tu vida? Permítame afirmar en el nombre de Dios por medio de su palabra. Dale tu vida a Dios. Conoce lo que es la vida eterna, que es conocer al único Dios verdadero. A ese Dios que es tan grande que esta mañana yo les presenté 4 atributos, pero que te puedo llevar a la biblioteca del seminario que está aquí a pocas cuadras y vas a ver que hay millones de libros escritos sobre la grandeza de su ser y no alcanza para poder describir todo lo que Él es. Pero tú y yo podemos saber algo de la grandeza de ese Dios, como te dije. No porque lo vas a razonar, sino porque Él va a venir a tu vida con poder. Y entonces vas a conocer quién es el alto y sublime, que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y que nos dice, yo habito en la altura y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Y que en esta mañana tengo el privilegio de anunciarles que está aquí para restaurar y revivificar y reavivar el espíritu de los quebrantados y el corazón humilde. A ese Dios vale la pena conocer. Vale la pena seguirle. Vale la pena hacerle el centro de nuestra vida, el objeto de toda nuestra adoración, el objeto de todo nuestro amor. Esta mañana Él está aquí y te invita a poner su fe en Él, a entregarle tu vida y hacerle tu Señor, tu Dios, y en consecuencia tú pasas a ser su hijo. Y para todos nosotros que le conocemos y le amamos, uno dice, Señor, ante tanta grandeza, ¿qué puedo hacer sino responderte en adoración y en entrega total? Es por eso que el apóstol Pablo decía, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten vuestras vidas, vuestro cuerpo al Señor en un sacrificio único, porque Él es vuestro culto racional. Y mis hermanos, así es. Dios quiere que cada uno de sus hijos le lleguemos a conocer, no con dudas, no con timidez, sino con certeza absoluta y con gloria creciente. Dios está aquí. Dios te ama. Dios vino a sanarte y a bendecirte. Es tu privilegio y el mío responderle, abriendo las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón, y con manos extendidas decirle, ven Señor, lléname de tu gloria, lléname de tu ser, hazme una nueva creación, en este día y por siempre jamás. Nos ponemos de pie para adorar.